¿Alguna vez te has sentido paralizado frente a una discusión, incapaz de defenderte, aunque por dentro estés ardiendo de rabia o angustia? ¿Te culpas por ser demasiado sensible, conflictivo o débil? Tal vez no se trate de una debilidad tuya, sino de una herida profunda que alguien narcisista dejó en ti. En este video vamos a desenterrar algo que pocos se atreven a enfrentar: el trauma silencioso que un narcisista puede dejar en la forma en que lidiamos con los conflictos. Y lo más impactante es que muchas víctimas ni siquiera se dan cuenta de que están reviviendo en cada pelea un campo de batalla emocional que fue preparado mucho antes, tal vez desde la infancia. Otto Kernberg, uno de los expertos más reconocidos en trastornos de la personalidad, nos muestra que el problema no es que seas frágil o malo para pelear, como muchos te hicieron creer. Lo que realmente sucede es que, cuando un narcisista invade tu mundo emocional, manipula tu percepción de seguridad, te hace creer que reaccionar está mal, que estar en desacuerdo es una traición. Con el tiempo, tu mente aprende que confrontar a alguien es peligroso, y entonces comienzas a evitar cualquier tensión, a ceder siempre, a callar incluso cuando algo dentro de ti está gritando. Pero eso no es paz. Es sumisión aprendida a través del miedo. Tal vez creciste en un hogar donde uno de tus padres era narcisista, donde cada vez que llorabas te decían que eras débil, donde cada vez que no estabas de acuerdo te llamaban malagradecido, donde cada intento de expresarte era respondido con silencio, sarcasmo o castigo. Y entonces aprendiste a esconder lo que sentías, no para evitar el conflicto, sino para evitar el abandono, el castigo emocional, el desprecio. Este tipo de formación emocional deja marcas invisibles, pero devastadoras, y lo peor, te hace creer que el problema eres tú. Lo que Kernberg nos muestra es que esa reacción no es cobardía, sino una defensa sofisticada de un sistema psíquico que fue forzado a sobrevivir en un ambiente de terror afectivo. Aun cuando una persona es expuesta repetidamente al abuso narcisista, su mente empieza a priorizar la supervivencia por encima de la autenticidad, y así nace el conflicto interno. Quieres defenderte, pero algo dentro de ti grita que es demasiado peligroso, y mientras más evitas el enfrentamiento, más te alejas de ti mismo. En este vídeo vamos a desnudar esa herida. Vamos a revelar lo que realmente sucede cuando te sientes incapaz de reaccionar y más aún, te vamos a mostrar paso a paso cómo reconocer ese patrón, cómo sanarlo y finalmente cómo recuperar tu fuerza interior. No se trata solo de ganar discusiones, se trata de recuperar tu voz, tu identidad. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser el comienzo de tu verdadera liberación. Cuando Otto Kernberg estudió la estructura de la personalidad, encontró algo que cambió la forma en que entendemos los conflictos. Él no hablaba solo de lo que se ve en la superficie, en las peleas, los gritos, los silencios. Hablaba de una tormenta mucho más profunda, que se forma cuando las emociones primarias, el amor, la rabia, el miedo, son distorsionadas por una figura narcisista en nuestra vida. Para Kernberg, el narcisismo patológico no es solo ego, es una estructura defensiva que consume al otro, lo desintegra emocionalmente y convierte el conflicto en una amenaza existencial. Imagina que desde pequeño, cada vez que expresabas enojo o tristeza, alguien te hacía sentir culpable. Tal vez un padre, una madre, una pareja. Con el tiempo, ese enojo dejaba de ser tuyo, se volvía algo peligroso, algo que tenías que esconder. Según Kernberg, estas experiencias fragmentan la identidad. Uno deja de saber qué siente realmente, porque cada emoción es filtrada por el miedo al rechazo o al castigo emocional. Ya no peleas por lo que necesitas, peleas contra ti mismo por tener necesidades. Esto no solo afecta cómo te comunicas, afecta tu autoestima, tu sensación de valía, tu capacidad de conectar con otros. Kernberg llamaba a esto una organización borderline de la personalidad, cuando los límites internos entre el yo y el otro están dañados. Y en ese estado, todo conflicto se siente como una amenaza a tu integridad emocional. No es que no sepas discutir, es que discutir activa un trauma profundo, una memoria emocional que te paraliza. Muchos creen que el silencio en medio de una discusión es madurez, pero si ese silencio nace del miedo, de la despersonalización, de la desesperanza aprendida, entonces no es madurez, es supervivencia emocional. Y ahí es donde la visión de Kernberg se vuelve vital. Él proponía que para sanar
Hay que confrontar, no desde la rabia ciega, sino desde el reconocimiento de lo que nos fue arrebatado, la capacidad de sentir sin culpa, de enojarse sin miedo, de poner límites sin temblar por dentro. Así comienza la transformación en entendiendo que el problema no es el conflicto en sí, sino la forma en que lo viviste en tus relaciones pasadas. Que tal vez ese temblor en tu voz no es debilidad, sino la señal de que una parte herida de ti está intentando hablar por primera vez en años. Y que, al escucharla, puedes empezar a reconstruir lo que ese narcisista destruyó, tu voz propia, para entender por qué un conflicto con un narcisista deja marcas tan profundas. Kernberg nos enseña a mirar más allá del comportamiento superficial. El narcisista no solo manipula, seduce, confunde y castiga emocionalmente a quien se atreve a verlo con claridad. Él crea una máscara de superioridad, de autoridad moral o emocional, que obliga al otro a dudar de su propia percepción. En palabras de Kernberg, esta es una defensa omnipotente que protege al narcisista de su vacío interno, pero que deja destrozada la estructura emocional de quien está a su lado. Una de las tácticas más dañinas es la invalidación constante. El narcisista no necesita gritar para dominar. Basta con una ceja levantada, una burla sutil, un "estás exagerando". Con cada comentario de ese tipo, mina la confianza emocional del otro. Y esa duda constante, ¿estoy exagerando? ¿Soy yo el problema? Se convierte en un ciclo interminable de autoanulación. Según Kernberg, este es el inicio del colapso de la identidad del otro, aun cuando la víctima comienza a vivir en función del equilibrio emocional del narcisista. Pero hay algo aún más profundo. El narcisista también fragmenta la narrativa emocional de quien lo rodea, es decir, distorsiona la historia que tú cuentas sobre ti mismo. Te hace sentir que tus logros no son tuyos, que tus errores son imperdonables, que tus emociones son Así, lentamente, reescribe tu identidad para que vivas orbitando alrededor de su aprobación. Esto es dominación psíquica, y lo más paradójico es que, incluso cuando te alejas de ese narcisista, su voz sigue viva dentro de ti. Y esa voz crítica, esa culpa que sientes al poner límites, esa ansiedad al levantar la voz. Kernberg, que el daño narcisista no termina con la relación. Persiste como un eco interno que sabotea tus relaciones futuras, tus decisiones, tus momentos de vulnerabilidad. El conflicto deja de ser externo, se vuelve una batalla interna. Por eso, entender cómo funciona esta dinámica es el primer paso para romperla. No basta con identificar al narcisista, hay que reconocer el daño que dejó en ti, la programación emocional que llevas repitiendo años después de haberlo dejado, porque solo así podrás recuperar el control de tus respuestas, tus emociones, tus decisiones. Solo así podrás sanar el conflicto que él sembró dentro de ti. Otto Kernberg sostenía que las relaciones humanas son el escenario donde se reflejan nuestras heridas más antiguas. Cuando reaccionas con miedo o rabia desproporcionada ante un conflicto, es probable que no estés respondiendo solo al presente, sino a un dolor mucho más antiguo. El conflicto, en realidad, actúa como un espejo que refleja el trauma que no ha sido procesado. Y en la mayoría de los casos, ese trauma fue sembrado en relaciones marcadas por el narcisismo destructivo, aun cuando un niño crece en un ambiente emocionalmente inestable, donde el afecto depende del comportamiento, aprende a adaptarse de forma extrema, aprende a leer el humor del otro antes de hablar, a callar lo que siente para no ser castigado, a sonreír mientras se rompe por dentro. Esta adaptation, que Kernberg identifica como una forma de escisión del yo, crea una fractura emocional en una parte del yo, se entrena para agradar y otra para reprimir lo que verdaderamente siente en la vida adulta. Esta decisión se activa en los conflictos. Te encuentras en discusiones donde sientes que pierdes el control, que estás actuando como si fueras otra persona. No es casualidad. Esas reacciones automáticas son fragmentos de una identidad herida, respuestas que se formaron para sobrevivir. Kernberg creía que la cura no está en evitar estas reacciones, sino en integrarlas, en comprender de dónde vienen, qué necesitan decirte, qué parte de ti están protegiendo. Por eso, cada conflicto es también una oportunidad. Sí, una oportunidad para observar lo que fue negado, lo que fue silenciado, lo que fue reprimido. No para culpabilizarte, sino para conocerte, para reconstruirte desde un lugar más real. Porque el verdadero poder no está en tener razón en una discusión. Está en entender por qué esa discusión te duele tanto. Qué parte de ti se activa cuando alguien te rechaza, te corrige o te ignora. Y es ahí
donde comienza la sanación. No cuando el mundo externo cambia, sino cuando tú empiezas a hablar con esas partes internas que el narcisismo quiso destruir, cuando te atreves a sentir sin juzgarte, a enojarte, sin temor a ser abandonado, a poner límites, sin pedir perdón. Eso, para Kernberg, era el inicio de una identidad sana Anuna, que puede tolerar el conflicto porque ya no lo vive como una amenaza, sino como una expresión legítima de sí mismo. Después de identificar el daño, Kernberg proponía un proceso profundo de reintegración emocional. Sanar no significa olvidar lo vivido, ni borrar las cicatrices. Significa entenderlas, resignificarlas, hacerlas parte de tu historia sin que te definan. Y eso empieza por reconstruir una imagen interna de ti mismo que no esté filtrada por la mirada del narcisista. Una imagen que no se basa en lo que te dijeron que vales, sino en lo que tú reconoces como tu verdad. Este proceso no es fácil. Implica reconocer que muchas de tus reacciones actuales no son tuyas en esencia, sino respuestas heredadas de una dinámica de control y miedo. Reacciones que alguna vez te protegieron, pero que hoy ya no te sirven. Según Kernberg, el trabajo terapéutico consiste en confrontar esas partes disociadas del yo, mirarlas con compasión y reintegrarlas a tu identidad con nueva comprensión. Una herramienta poderosa en este camino es aprender a distinguir entre el enojo sano y el enojo destructivo. El primero surge de un deseo legítimo de proteger tus límites, de afirmar tu valor. El segundo suele ser una réplica del dolor que no ha sido procesado. Kernberg enseñaba que no hay nada más liberador que recuperar tu capacidad de enfadarte sin perderte, de sentir rabia sin convertirte en lo que te hirió. También es fundamental rodearte de vínculos que favorezcan tu reconstrucción. Personas que te escuchen sin juzgar, que validen tu experiencia sin exigencias, que respeten tu derecho a cambiar, porque el entorno también es parte de la cura. Un espacio seguro puede ayudar a reparar lo que el trauma destruyó, de la confianza básica, en ti mismo y en los demás. Y sin esa base, ningún crecimiento real es posible. Al final, esta etapa del proceso no se trata solo de sanar heridas, se trata de redescubrirte, de volver a sentir que tienes derecho a ser quien eres, sin miedo, sin culpa, sin necesidad de aprobación. Kernberg hablaba de esto como el regreso del yo auténtico a una identidad integrada, coherente, capaz de sostener el conflicto sin desbordarse, capaz de amar sin anularse, capaz de vivir en verdad cuando has recorrido el camino de la sanación. Algo profundo cambia en tu manera de enfrentar los conflictos. Ya no los evitas por temor, tampoco los buscas como forma de validarte. Simplemente los aceptas como parte inevitable y necesaria de cualquier relación humana. Kernberg afirmaba que la madurez emocional se refleja en la capacidad de tolerar la ambivalencia, de aceptar que alguien puede amarte y también herirte, que puedes estar en desacuerdo sin romper el vínculo. Vivir sin miedo al conflicto es entender que poner límites no es una traición, sino un acto de dignidad, que tu voz no es una amenaza, es una expresión legítima de tu existencia, y que cada vez que eliges hablar con honestidad, incluso si tiemblas, estás reafirmando tu derecho a existir con plenitud. Este cambio interno no se da de la noche a la mañana, pero cada paso en esa dirección es un acto de amor propio. La clave está en la conciencia, en notar cuando estás reaccionando desde una herida y cuando estás respondiendo desde tu centro, en identificar esa voz interna que aún repite lo que el narcisista te dijo y en elegir conscientemente no obedecerla. Kernberg veía esta autorreflexión como el corazón de la transformación. No basta con entender intelectualmente el trauma, hay que encarnarlo, enfrentarlo y reescribirlo desde el presente. Ni cuando lo haces, empiezas a experimentar algo que quizás habías olvidado: en paz. No la paz falsa de evitar conflictos, sino la paz real de saber que puedes sostenerlos sin destruirte. La paz de estar en tu propia piel, con todas tus emociones, incluso las incómodas. La paz de saber que no tienes que ceder tu dignidad para ser amado. Este es el regalo de la sanación según Kernberg. Una vida donde el conflicto no es enemigo, sino guía. Donde cada discusión no te desarma sino te revela. Y donde cada límite que pones, cada verdad que dices, cada emoción que validas, se convierte en una declaración de tu libertad emocional. Porque al final, sanar no es olvidar el dolor, es usarlo para construirte de nuevo, más fuerte, más claro, más tú. Todo lo que exploramos en este video nos lleva
a una verdad contundente. Muchas veces, el miedo al conflicto no nace de una debilidad, sino de una herida que fue sembrada por alguien que te hizo creer que tener emociones, poner límites o defenderte era un pecado. Otto Kernberg nos enseñó que esas heridas no deben ser negadas, sino comprendidas, integradas y, finalmente, transformadas en fuerza, porque sólo así dejamos de sobrevivir y comenzamos a vivir desde nuestra verdad más profunda. Si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso, el paso de mirar hacia adentro, de cuestionar los patrones que quizás llevas años repitiendo sin darte cuenta. Tal vez ahora puedas identificar esa voz interna que no es tuya, sino el eco de alguien que alguna vez te controló con su narcisismo. Y al reconocerla, puedes empezar a reemplazarla por tu propia voz, tu propio criterio, tu propio valor. Esto no es fácil, pero es posible. Y no estás solo en este camino. En Kernberg siempre insistía en la importancia de la responsabilidad emocional, no para culparte, sino para devolverte el poder, porque mientras sigas creyendo que el problema está fuera, seguirás preso de lo que viviste. Pero cuando tomas la responsabilidad de sanar, de sentir, de expresar lo que fuiste forzado a reprimir, entonces tu historia empieza a cambiar. El conflicto deja de ser una amenaza y se convierte en el lugar donde renaces con más claridad, más firmeza, más autenticidad. Este video no buscó darte respuestas rápidas, buscó despertarte aunque sientas algo, que te reconozcas en cada palabra, en que te atrevas a cuestionar lo que normalizaste durante tanto tiempo, porque sanar no es un destino, es un proceso de muchos pasos, de muchas caídas y también de muchas victorias silenciosas. Y si algo debes llevarte de aquí, es esto: tienes derecho a sentir, a decir no, a poner límites, a ser tú. Incluso si tiemblas en sí, este mensaje resonó contigo, te invito a quedarte. Suscríbete al canal para seguir explorando estos temas con profundidad y compasión. Dale me gusta si algo te tocó por dentro y cuéntanos en los comentarios qué parte del video te hizo pensar diferente. No lo hagas por el algoritmo, hazlo por ti, porque cuando compartes tu experiencia, no solo sanas tú, también ayudas a otros a comenzar su propio camino de regreso a sí mismos.